Seguimos con los casos de factorización, en este caso con el noveno caso, que nos dice que es la factorización de la suma y la diferencia de cubos perfectos. Se trata de la suma o la diferencia de un binomio, recordemos que estamos hablando de binomios, de dos términos, ¿verdad? Que siempre tendrán cubos perfectos, ¿cierto? Entonces, recordemos algunos conceptos básicos antes de pasar a solucionar una suma o una diferencia de cubos perfectos. Empezamos con el concepto de cubo perfecto. Se entiende que al multiplicar un mismo número 3 veces el resultado es un cubo perfecto, ¿listo? Tenemos el ejemplo de la raíz cúbica de 8, que es igual a 2, ya que 2 por 2 por 2 es igual a 8, ¿listo? Acá tenemos los cubos más mencionados. Son, por ejemplo, 1 al cubo, que es 1, 2 al cubo, que es 8, 3 al cubo, que es 27, ¿cierto? 4 al cubo, que es 64, y así sucesivamente. Estos son los más mencionados en los ejercicios que nos colocan de factorización de la suma y diferencia de cubos perfectos. Ahora con letras. Para que la letra cumpla con el caso, el exponente debe ser un múltiplo de 3, de tal modo que se pueda dividir por este, ¿cierto? Por ejemplo, el a al cubo, entonces el 3 dividido en 3, 1, ¿verdad? Ahora acá, el y a la 6, entonces el 6 dividido en 3, 2, ¿verdad? Ahora acá, por ejemplo, y a la 9, entonces 9 dividido en 3, 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. El 2 y el 15 también se pueden dividir. Entonces, también pues podemos saber que es una expresión cuando tiene alguno de estos múltiplos de 3 o los otros, ¿cierto? Ahora, ya entrando en el contexto, con el anexo, nos dice que la factorización de la suma de cubos, primero que todo vamos a ver cómo se resuelve, ¿cierto? Que nos dicen, por ejemplo, la expresión de la forma x3 más a3 se denomina suma de cubos y en ella se identifican las siguientes características. Sus términos tienen igual signo, ¿verdad? Es decir, como estamos hablando de la suma de cubos, los dos deben ser positivos, ¿cierto? Los dos términos. Cada uno de sus términos tiene raíz cúbica exacta, ¿cierto? Ahora, la suma de cubos se descompone en factores. Estos dos factores, recordemos que toda factorización, su resultado es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, estos son, por ejemplo, los dos factores de estos términos, ¿verdad? De esta suma de cubos. Entonces, el primer factor contiene la suma de las raíces cúbicas de cada término, es decir, este primer factor que está acá, ¿cierto? El x más a son las raíces cúbicas de estos términos. Por ejemplo, la raíz cúbica de x3 es x, ¿verdad? Y la raíz cúbica de a a la 3 es a, ¿verdad? Entonces, dice acá, y el segundo factor es un trinomio cuyos términos son el cuadrado, ¿cierto? De la primera raíz, es decir, de esta primera raíz, que es x, el cuadrado de x, menos, ¿sí? Ya cuando es una suma de cubos, vamos a alternar los signos. Menos el producto de las raíces cúbicas, es decir, de cada raíz que sacamos acá, por ejemplo, raíz de x3 y raíz de a, entonces cada raíz pues la colocamos acá. ¿Por qué colocamos acá a x en vez de x y a porque dice acá? Porque entonces primero lo colocamos es por orden alfabético, ¿listo? Ordenado. Más el cuadrado de la segunda raíz, es decir, el cuadrado de la a, ¿verdad? Entonces, cada ejercicio de estos vamos a reemplazarlo o vamos a seguir con esta fórmula, ¿listo? Entonces empezamos con el primero. Factorizar cada binomio. Entonces nos dan 27x3 más 8y6, z9. Acá efectivamente podemos ver que el 27 es una raíz cúbica, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Miremos acá, que sale del número 3, el 3 al cubo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Listo, entonces decimos raíz cúbica de 27x3, entonces la raíz de 27 es 3 y la raíz de x3 es x, ¿verdad? Porque 3 dividido en 3 da 1, ¿verdad? Entonces x a la 1. Raíz cúbica de 8y6, z9, entonces raíz cúbica de 8 ya sabemos que es el 2, ¿cierto? Y la raíz cúbica de y6, entonces 6 dividido en 3, 2, ¿verdad? Y 9 dividido en 3 da 3, ¿verdad? Entonces, aquí ya se extrae la raíz cúbica de cada término, que ya lo hicimos, ¿cierto? Al extraer la raíz ya de cada término, ya empezamos acá a ver la fórmula, ¿cierto? A reemplazarla. Entonces, aquí colocamos en el primer producto, colocamos ¿qué? Las dos raíces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la suma de sus raíces cúbicas, que es x3 más 2y2, z3, ¿verdad? La suma. ¿Multiplicando a qué?
al otro, al trinomio, ¿cierto? Cuyos términos son que el cuadrado de la primera raíz, o sea, de esta, ¿cierto? Menos el producto de sus dos raíces, o sea, de este y de este, ¿cierto? Más el cuadrado de la segunda raíz, o sea, todo esto elevado al cuadrado, ¿listo? Ahora se factoriza por la suma de cubos, ¿cierto? Entonces ya lo que acabamos de hacer, que es factorizar por la suma de cubos, que es reemplazarlo en la fórmula. Ahora se resuelven las operaciones, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, este se deja igual, ¿verdad? La de la suma de las raíces. Ahora lo que se resuelve es este trinomio, ¿verdad? Entonces decimos 3 por 3, 9, y x, aquí tienen 1, ¿verdad? Entonces 1 por 2, 2. Ya sabemos la ley de las potencias. Menos 3 por 2, 6, x, porque no se multiplica por nadie más, y2, z3, ¿listo? Más 2 por 2, 4, ¿cierto? Ahora acá, la multiplicación de potencias. 2 por 3, de exponentes de una potencia. Entonces, 2 por 2, 4, ¿cierto? Ya la 4. Y z, 3 por 2, 6, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra factorización realizada de la suma de cubos, ¿cierto? Estos dos, 34, 343 M6 más 64 N2. Entonces lo mismo, hacemos lo mismo, extraemos las raíces cúbicas, ¿cierto? Miramos a ver si en realidad son cubos exactos y si acá son cubos exactos, ¿cierto? Hacemos el mismo procedimiento, se factoriza por la suma de cubos, entonces alternamos, acá colocamos las raíces de la suma de las raíces de cada término que nos dieron por la multiplicación del trinomio. Entonces, elevamos cada término al cuadrado menos la multiplicación de estos dos términos, ¿cierto? Ahora, y el segundo término al cuadrado, ¿cierto? Y se resuelven las operaciones. Entonces, colocamos esto, lo bajamos igual. Y ahora resolvemos eso, 7 por 7, 49. M2, esta, exponentes, los multiplicamos, ¿cierto? 2 por 2, 4, menos 7 por 4, 28, M2, N4, más 4 por 4, 16, y estos exponentes los multiplicamos, entonces 4 por 2, 8. ¿Listo? Y nos queda ya resuelto nuestra suma de cubos. Ahora acá con este, lo mismo. Entonces tenemos las raíces de las raíces cúbicas de cada término, luego los colocamos acá a multiplicarlos y pues reemplazamos en la fórmula, entonces alternamos los signos y al final resolvemos las operaciones y nos queda resuelta nuestra suma de cubos. Perfecto.